Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Hugo Cores, profesor de historia, periodista, dirigente sindical, fundador de la CNT, fue vicepresidente de la CNT, miembro de la FAU, de la Federación Anarquista del Uruguay, impulsó la organización gremial Resistencia Obrero Estudiantil, la ROE, se exilió en Buenos Aires y luego en Europa, fundando en el año 1975 el Partido por la Victoria del Pueblo. Retornó a Uruguay el 31 de diciembre del 84, luego de las elecciones nacionales que sancionaron el término de la dictadura. En el año 89 fue electo diputado, banca a la que renunció en 1994, poco antes de finalizar la legislatura. Luego fue secretario político de quien por entonces presidía el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Al momento de su fallecimiento, era secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo y el último miembro vivo de su dirección fundadora. ¿Cómo define usted al Partido por la Victoria del Pueblo en una apretada síntesis? Bueno, una organización que se propone contribuir a la transformación socialista de las estructuras económicas, políticas y culturales del país. Una organización que tiene antecedentes en las luchas políticas muy antiguos, porque nosotros nos retrotraemos a un pasado de luchas obreras muy dilatado, nos reconocemos en el accionar del movimiento obrero de principio de siglo, en el movimiento anarquista, en el movimiento libertario, en la acción de la Federación de Estudiantes en la época de los años 30, y posteriormente de la Federación Anarquista, que se fundó en 1956. Después fundamos la Resistencia Obrero Estudiantil, la ROE, y bueno, como resultado de esa experiencia, como reflexión sobre los tiempos que corrían en nuestro país y en América Latina, y sobre todo incorporando el impacto que para todos nosotros fue la Revolución Cubana, en un proceso muy dilatado, fuimos avanzando hacia una comprensión del marxismo que nos permitió dotarnos de un punto de vista teórico que suponía una ruptura con el pasado anarquista. Esto se materializó en un proceso largo. El PVP se fundó como tal en 1975 y posteriormente nosotros no nos congelamos en las apreciaciones políticas y teóricas de ese periodo, sino que fuimos incorporando nuevos elementos. Hemos estado pensando permanentemente, a la luz de la experiencia uruguaya y latinoamericana, nuestras propuestas. ¿Cuál es el balance que realizan ustedes del accionar de la ROE, Resistencia Obrero Estudiantil, nucleamiento que nutriera, conformara de alguna manera al actual PVP? Bueno, nosotros, yo fui uno de los fundadores de la ROE, de manera que cuando miro para atrás y veo sus carencias, no se las estoy asignando a nadie, sino que las estoy visualizando verdaderamente con espíritu autocrítico. Creo que fue un esfuerzo con muchos aspectos positivos, es decir, fue una contribución, yo diría, sacrificada, denodada a las luchas obreras y estudiantiles del periodo de enfrentamiento al Pachecato, pero contenía limitaciones en cuanto a una propuesta política, en cuanto a definiciones, en cuanto a ser capaces de levantar un programa nacional alternativo, una propuesta de alianzas que fuera comprensible no solo para los trabajadores o para un sector de trabajadores movilizados, sino para el conjunto del pueblo. Una visión limitada, muy ligada a la práctica sindical y por lo tanto con una deficiente proyección política. En 1971 la ROE, la Resistencia Obrero Estudiantil, no quiso integrar al Frente Amplio, llama a votar en blanco, y en 1984 sí lo hace el Partido por la Victoria del Pueblo. ¿Aquí hay una autocrítica implícita? Sí, efectivamente, nosotros consideramos que no haber participado en el 71 fue un error. La experiencia frente amplista significó un sacudimiento popular indudable, configuró a partir de entonces un aspecto de la identidad política de grandes sectores de masa del pueblo uruguayo, y nosotros
por una visión, por un lado, un poco doctrinarista del significado de las elecciones, nos marginamos de un proceso de sacudimiento, de fermentación política extremadamente creativo e interesante que fue el Frente. Nosotros vimos algunos de los aspectos peligrosos de la situación del 71, y creo que en eso hay algunas cosas de la ROE que son rescatables. La ROE decía, por ejemplo, en las elecciones no está en juego el tema del poder, y efectivamente no estaba en juego. En las elecciones va a ser muy difícil sustraerse al funcionamiento de las maquinarias electorales de los partidos tradicionales que burlan el contenido democrático, que estafan lo que una consulta popular puede tener de democrático. El acarreo de votos, la ley de lema, el control de los medios de comunicación, el falseamiento del discurso que entraña siempre una propuesta electoral. Todo eso era cierto para el 71 y vuelve a ser cierto para el 84. Eso hay que decirlo siempre. Una elección siempre conlleva, una elección de esas características, con estas legislaciones y siendo el aparato del Estado como es, controlado por las fuerzas que es controlado, es muy difícil que se tenga acceso a todas que todos los ciudadanos tengan igualdad de acceso a las ofertas electorales y a los debates electorales. La elección está organizada para disgregar a las fuerzas del cambio, para proponer falsas opciones, para presentar bajo el mismo lema 10 personalidades políticas distintas que todas sí concurren en el momento efectivo de consolidar un equipo de gobierno. Ellas concurren con todas sus variantes, con todos sus matices, a fortalecer la opción de poder que ya se ha designado, que ya se ha elegido, y que ella no participó en la elección. Esa elección la hicieron los grandes núcleos de interés, los grandes grupos económicos, desde afuera. ¿Por qué se suele acusar al partido del cual usted es su secretario general de violentista? Bueno, yo he rechazado sistemáticamente el propio término de violentista. Yo creo que ese es un término que desde el punto de vista de la izquierda no se puede aceptar. Usted sabe que aún dentro de la izquierda hay quien los acusa a ustedes de violentista. No es así, ya esa acusación no tiene más tráfico. Tuvo en algún momento, sí. Sí, pero por incomprensión o por desconocimiento. Nosotros, yo te diría, Alberto, es en ese plano como si, por ejemplo, a un dirigente de la 15 se le preguntara qué opina del infidencismo, ¿verdad? Sería ya en la pregunta entrañar la acusación de infidencia, que tú sabes que a partir del año 68 estuvo muy en boga, referido a algunos dirigentes políticos que se les había muy vinculado a aquella operación fraudulenta con cambios y con divisas. De manera que ya en sí, en la enunciación de la pregunta puede estar contenido un aspecto capcioso que siempre es interesante desmontar. Pero efectivamente nosotros, en el periodo de luchas más intensas, la ROE en el movimiento de masa expresó, si vos querés, un punto de vista muy radical, muy peleador, muy combativo. Nosotros tenemos una concepción estratégica que supone un análisis objetivo del tema de los cambios en América Latina, y a la vez hacemos la lectura que corresponde de los límites tremendos que la situación internacional, en particular los intereses conservadores del imperialismo norteamericano, establecen en nuestros países. Yo creo que basta con analizar el ejemplo chileno y ver cómo fue estrangulado el proceso de transformaciones impulsado por el gobierno de Salvador Allende para ver cómo las previsiones en cuanto a que es necesario doblegar las resistencias, la resistencia del imperialismo, de los grandes grupos de intereses nacionales, incluyen siempre el problema de la fuerza. ¿Cómo se entiende que un nucleamiento de raíz anarquista se convierta en partido? ¿Cómo se consuma este hecho prácticamente inédito en todo el mundo? Bueno, la experiencia sobre la que tú me preguntabas hace un momento, de la ROE, nos demostró la necesidad de construir una propuesta política, capaz de delinear
no solo la acción inmediata de solidaridad con los trabajadores, no solo la acción de resistencia, no solo la acción de denuncia contra los atropellos autoritarios o despóticos, sino la necesidad de visualizar todo el conjunto de componentes de una situación política, definir el enemigo principal, definir una política de alianzas que estamos desarrollando. Estamos en el frente desarrollando lo que entendemos una etapa imprescindible, insoslayable en la acumulación de fuerzas de signo popular para avanzar hacia el socialismo. En ese sentido participamos de un esfuerzo unitario en torno a un programa, en torno a alineamientos de transformaciones del país, en torno a una perspectiva de esperanza y de movilización con fuerzas que tienen discrepancias con nosotros. ¿Sí? Eso es una acción que solo se puede concebir desde el punto de vista de un partido. O sea, solo teniendo muy claro a dónde se quiere ir, solo teniendo muy claro los límites que tiene toda alianza, se pueden contraer alianzas, se pueden establecer compromisos, porque para nosotros los compromisos suponen identificación y a la vez diferenciación, suponen que se llega hasta un punto y a partir del cual comienzan las distintas estrategias, las distintas sensibilidades políticas, los distintos ideales de sociedad, de modelo a construir, de manera que para hacer eso precisábamos tener una idea de partido, una cohesión teórica, ideológica, política, que nos permitiera unirnos a otras fuerzas sin por eso desdibujarnos, unirnos para aportar un componente, una militancia, con mucha autenticidad, con mucha franqueza, una voluntad unitaria, porque también hemos aprendido a lo largo de todos estos años lo que significa construir una opción popular y la necesidad de convivir con la pluralidad de propuestas políticas en el seno de la izquierda. ¿Y cómo explican ustedes, por ejemplo, en el exterior, esto que yo hacía hincapié, ¿no? Este hecho inédito? Yo tengo entendido que en el mundo entero, que gente de raíz anarquista conforme un partido político. ¿Cómo se ve esto en otras partes del mundo? Bueno, ¿Se entiende, no se entiende? Yo creo que en general los anarquistas lo ven muy mal esto. Ahora, nosotros hemos, de un modo u otro, hemos hecho una ruptura doctrinaria profunda con la anarquía. Lo cual no quiere decir que no miremos hacia atrás con simpatía lo nuestro y lo de otros lugares, y que sigamos considerando que mucha de lo que han sido los ideales y la vocación antiautoritaria, justiciera, libertaria del movimiento obrero anarquista, ¿verdad?, de los primeros años de siglo, siga siendo una vertiente para nosotros muy reivindicable. Pero desde el punto de vista de la doctrina, nosotros creemos que el anarquismo conduce un callejón sin salida al movimiento obrero, lo condena a la derrota. Al privar el movimiento obrero de una propuesta política, deja el quehacer político en manos de los otros, de los partidos de la burguesía, o de los partidos que no tienen estos ideales libertarios, transformadores que nosotros recogemos de esa vertiente. ¿Por qué desde su fundación el Partido por la Victoria del Pueblo ha priorizado con tanto ahínco la autocrítica? Bueno, porque para nosotros hubo en el 73, yo te diría entre el 71 y el 73 o el 74, una derrota muy profunda de nuestro movimiento popular, ¿verdad? Una serie de reveses, el revés electoral que significó el 71, porque todos sabemos que se esperaba más del 71, el revés que significó la derrota del MLN, el revés que significó la huelga general, que no conseguimos lo que nos proponíamos. Después el revés que supuso las atrocidades que le infligieron al movimiento popular y que nosotros no pudimos resistir debidamente, no pudimos arrancar de la cárcel a los rehenes, no pudimos encontrar a los desaparecidos, no pudimos evitar que nos bajaran el salario a la mitad y nos despidieran a los dirigentes sindicales. Eso hay que empezar por reconocerlo, porque de lo contrario, y esto sucede, seguir hablando en términos de victoria, de que hemos afrontado esto y que un poco como que aquí no ha pasado nada, me parece que es una dificultad muy grande para relacionarnos con el hombre común de este país que vivió aquí y que tiene la vivencia de esos 10 o 12 o 11 años difíciles de frustración, de incapacidad para construir una salida, una acción de resistencia al despotismo. Entonces lo primero es decir, hay una derrota general y de esa derrota general nosotros tenemos una cuota parte de responsabilidad, porque efectivamente nosotros levantamos consignas,
propusimos tareas políticas que después, vistas en perspectiva, tenemos que considerar que eran erróneas, que no se correspondían con lo que en ese momento se podía y se debía hacer. De manera que empezar por una autocrítica nos parece, yo te diría, un componente de diálogo, de mensaje, de construcción de una propuesta política elemental, porque si no, no hay diálogo, porque si no, como pasa con mucha gente, nos podemos encontrar con ese silencio con que muchas veces se responde a todos los planteos triunfalistas. Ese silencio que quiere decir que tras el cual hay un profundo escepticismo. Y nosotros confiamos en que el protagonista de los cambios en este país es el pueblo, y es en particular el pueblo trabajador, es la clase obrera. Si ese es el protagonista, todo debe estar orientado a incidir en ese protagonista, en influir. Nosotros nos proponemos que nuestras ideas se hagan carne en la mayoría de los activos, de los enérgicos, de los luchadores del movimiento obrero y popular, y para eso tenemos que hablar el lenguaje de las realidades recientes. El punto de vista de hoy es con el profesor Hugo Cores, periodista, dirigente sindical, militante político uruguayo, ex secretario político del entonces presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Para esa lucha que usted acababa de enumerar, ¿con cuántos militantes cuenta hoy por hoy el PVP? Bueno, yo te diría, es un dato que prefiero reservarme. Nosotros somos una organización que establece cierto criterio riguroso para la admisión de militantes. En general partimos de la base que el compromiso que se asume en el ingreso a una organización de este tipo presupone, por un lado, un conocimiento mutuo, por otro lado, una consustanciación con una visión, hasta te diría, del mundo, un sistema de valores, y hemos, yo te diría, en esta etapa dado mucha importancia a, por un lado, bueno, resolver el problema de reinsertar efectivamente a los militantes que éramos, a los pocos cientos de militantes que éramos, en una inserción efectiva en el movimiento de masas. A nosotros nos importa mucho, por un lado, la calidad, pero no la calidad concebida en términos de élite, si se quiere, de pequeño grupo de hombres expertos en el arte de hacer una revolución. Cuando digo la calidad, digo la capacidad de relación de sus militantes con el medio en el que actúan. ¿Y eso no puede convertir al PVP en una secta de izquierda? No, justamente, porque nuestra vocación es encontrar hombres que se relacionen de manera fecunda, natural, con el espacio de masas, sea el barrio, sea el lugar de trabajo, sea el liceo o la universidad en la que estudian, con su espacio social natural. De ahí que nos importa ganar gravitación en esta etapa, fundamentalmente en esos hombres que tienen por un lado, son capaces de desarrollar un pensamiento crítico propio, de buscar con nosotros los caminos para una estrategia revolucionaria, y por otro, conllevan la voluntad transformadora, la energía transformadora, sin la cual participar de un partido es engrosar una lista, ¿verdad? A nosotros nos interesa el militante protagonista, creador, capaz de convertirse en un artífice, digamos, en un protagonista efectivo del desafío que es luchar por el socialismo en estos pagos. Hablando de socialismo y de estos pagos, ¿qué opinan ustedes del socialismo con Mate Amargo y la figura de Gardel? Bueno, como metáfora propagandística es buena, creo que es inevitable que sea casi inevitable que sea con Gardel, y esperemos que sea lograble que sea con Mate Amargo, si la yerba sigue subiendo, ese componente de la identidad nacional a lo mejor hasta nos llega a faltar. No, nos preocupa, ya que tú mencionás el tema, por supuesto, casi que es obvio que el proceso de construcción del socialismo en Uruguay va a estar impregnado de los rasgos nacionales, ¿verdad?, de este país y de su historia reciente y de la historia de su movimiento popular. De todos modos, yo creo que ahí, ¿verdad?, a mí me gusta siempre de las cosas ver su aspecto polémico, que es el que sirve para
fin, para avanzar, para ver con más claridad. Muchas veces, tras esa apelación continua a la particularidad de lo uruguayo, lo que se nos invita es a perder de vista el ejemplo latinoamericano. Entonces, cuando yo pienso el socialismo en Uruguay, no tengo solo en cuenta lo que me dice la experiencia, la larga experiencia, ¿verdad?, de casi un siglo de lucha por el socialismo en el Uruguay, sino lo que me dice la experiencia de Nicaragua, lo que me dice la experiencia de Cuba, lo que me dice la experiencia de El Salvador, lo que me dice la experiencia de Chile. Entonces yo te diría, es con Gardel o en fin, con algún otro, con mate amargo, con nuestros rasgos nacionales, pero es también aprendiendo y no olvidándonos lo que nos enseña la lucha torturada, sacrificada, terrible de las masas populares latinoamericanas por independizarse del imperialismo norteamericano, por construirse un camino propio en el mundo. ¿Ustedes creen que el Frente Amplio es realmente opción de gobierno en 1989? Bueno, yo creo que debe ser opción. No sé si en el 89. Hay sectores de la izquierda que integran esta coalición de izquierdas que están anunciando esta posibilidad de ser opción real de gobierno e incluso se habla de poder. Sí, bueno, yo para empezar, cuando te digo no sé si en el 89, digo no sé por qué habrá que esperar hasta el 89. Es decir, me parece que nosotros estamos construyendo una fuerza política que tiene un programa y que tiene que desarrollar su voluntad transformadora, ¿sí?, su voluntad de poder. ¿Y cómo se puede llegar al gobierno antes del 89 si no hay elecciones antes? ¿Qué otro camino propone el PVP? Bueno, en este país hay posibilidad de que existan elecciones, no solo las indicadas de manera ordinaria, sino las que podrían derivar. Alberto, por ejemplo, estuvo planteado cuando la no renuncia de Manini, mejor dicho, la posibilidad de una nueva elección en el caso de que el presidente de la República cerrara el Parlamento y 8 semanas después convocar una nueva elección. Yo digo, en la hipótesis de un nuevo choque entre el Parlamento y el Ejecutivo, yo estoy convencido de que el Frente Amplio tiene que aceptar cualquier desafío de esa índole que se plantee. En ese caso, creo que hay que ir a la elección, en ese caso parlamentaria, creo que hay que hacer un esfuerzo por derrotar al gobierno en una elección de ese tipo, que se demuestre, por ejemplo, que el país está contra los vetos, que el Ejecutivo le impone hoy contra la mayoría del Parlamento. Eso, transformarlo en un pronunciamiento popular, y a partir de lo cual, si persiste la línea fondomonetarista, que es eso lo que está tras los vetos, un juicio político al presidente de la República. ¿Por qué no? O sea, generar los mecanismos constitucionales son para ser usados, y nosotros no podemos permitir que sea el Partido Colorado el que nos amenaza a nosotros con elecciones. Si es él el que en definitiva está en minoría, si es él el que tiene una propuesta que es antinacional, ante el desafío, ante la eventualidad de un nuevo enfrentamiento de poderes, yo no sé si esto tendrá curso. Tengo la impresión de que ahora empieza a insinuarse otra realidad política, tengo la impresión de que se marcha un acuerdo entre blancos y colorados, y me parece que esa perspectiva no está planteada. Pero digo, para no quedar confinados a una estrategia, digamos, así tan cronometrada, como decía el otro, del 89. Yo, para finalizar, le enumero una serie de circunstancias, de nombres propios, y le pido una muy breve reflexión en 2 palabras. Lucha armada. Victoria. Cortoplacistas. Muchos de nosotros. La bandera de los 33 orientales. Representa lo mejor de las tradiciones libertarias del país. El ministro Pirán. Un hombre de Pacheco. La actual impunidad de los represores. Una amenaza para la democracia. Gerardo Gatti. Un gran compañero. Concertación. Un verso pasado de moda. El punto de vista de hoy fue con el profesor Hugo Cores en la charla mantenida con Alberto Silva por mediados de los años 80.